Llega doña Rosa y me dice, doctor, por favor, revíseme al Toby porque no sé qué, lo veo panzoncito, lo veo con poco pelo y no sé qué le anda pasando, por favor, doctor, necesito que lo revise. Vamos nomás, doña Rosa, vamos a revisarlo. Y antes de empezar todo esto, ¿qué le preguntamos a doña Rosa? Es un perro adulto mayor, está ahí en límite, pasando de adulto a adulto mayor, unos 8 o 9 años, y que me viene así, tal cual lo ven ustedes. Y le preguntamos, doña Rosa, ¿cuánto hace que viene así? No, doctor, me parece que ya hace mucho, ya hace un par de meses, pero pensé que era pasajero, pero no, cada vez se le va acentuando más. ¿Qué le ha notado usted, doña Rosa? No, me parece que le empieza a faltar pelo, me dice, y lo veo gordo. Esos fueron los motivos de consulta. Ahora, ustedes pasan al mando de el diagnóstico clínico, ¿bien? ¿Qué le preguntamos a doña Rosa? ¿Qué le preguntamos? Nos dijo que es adulto mayor, está entrando a ser adulto mayor, y nos cae así. ¿Qué alimentación le da? Balanceado comen, balanceado mediana calidad. Tiempo de evolución, meses. Muy bien, Abigail. Mirá todo lo que tiró ahí. Vamos a anclar lo que dice Abigail. Muy bien. Sí. Vamos a ver. Presencia de poliuria. ¿Qué significa para los estudiantes de veterinaria poliuria? Que orina mucho, hace mucho pis. Un volumen más grande, más alto de lo normal. Polifagia o polidipsia. Polidipsia también tiene polidipsia. Muy bien la pregunta. Si toma más agua de lo habitual. Si siempre vive su vasito, su tarrito de agua con poca agua o seco, que le tiene que ir a reponer doña Rosa en la agüita. Bien, eso también. Polifagia, también, muy bien. Sí, polifagia, ¿qué significa? Que tiene más hambre de lo habitual, que come más, que siempre está con hambre y pide más comida en un perro que habitualmente no es glotón, no es voraz. Perfecto. Color de mucosas, normales. Normal y color de mucosa son las hormonas, hipotiroidismo. Ya vamos a llegar al tema de los complementarios y vamos a ver el tema de las hormonas. Vamos primero al examen clínico y vamos a preguntarle a doña Rosa todo lo que información que nosotros pensamos que nos hace falta para ir por el camino diagnóstico. Muy bien. Medicamentos recientes. Muy buena pregunta, Anto. ¿Ha estado tomando medicamentos? ¿Ha estado recibiendo un tratamiento? El Toby, por alguna razón, excelente, Anto, esa pregunta. Y la respuesta es no ha estado recibiendo ningún tratamiento. Parásitos. Tienen los coprológicos y dan negativos. Tiffany, aumento de temperatito, toma agua, orina mucho. Muy bien. Aumento del apetito es polifagia. Toma mucha agua es polidipsia. Y orina mucho es poliuria. Muy bien, todo eso. Tiempo de llenado capilar normal. ¿Cuánto toma de agua? No me lo sabría decir, veterinaria Sabrina. No me lo sabría decir la dueña porque no le midió el consumo diario. Pero sí nota que tiende a tomar más de lo normal. Poliuria, polidipsia. Muy bien, Emilio. 45 mensajes. Estoy retrasado con los mensajes. ¿Tiene pulgas y garrapatas? No, no hay pulgas y garrapatas. No hay ectoparásitos ni parásitos internos tampoco. Muy bien, muy bien esa pregunta que creo que ya la repitieron por ahí. Vamos a anclarlo ahí. Dice, ¿ha tenido tratamientos prolongados con corticoides? Muy buena pregunta. No ha tenido tratamientos prolongados con corticoides. ¿Podrías ampliar más de Cushing? ¿Ampliar más? Vamos a ampliarlo ahora. Pero no le diría poliuria a la señora, claro. Doña Rosa no tiene por qué saber qué significa poliuria. Por eso nosotros le tenemos que ir preguntando de la manera en que nos puede entender. No podemos hablar con terminología médica a doña Rosa, pero entre nos sí. Así que me encanta que me digan ambas cosas. Poliuria o que orina mucho, que come mucho, que toma mucha agua. Poliuria, polidipsia, muy bien. Nair, vuelve a hacer la pregunta, muy bien, esa pregunta ya estuvo. Si tuvo tratamiento con corticoides, la verdad es que no. Si tiene algún medicamento de base, muy bien, no está tomando nada. Muy buen punto acá de Junior RM. Muy buen punto. Piel fina. Excelente pregunta. Y la respuesta es sí.
Tiffany, ese es un Cushing, señor. Totalmente, Tiffany. Excelente. Sí, disculpen, si bebe más agua de lo normal, come más de lo normal o orina más. Todo eso, Abigail. Todo eso que nombras es así como me lo estás diciendo. ¿Hizo algún esfuerzo fuerte? No que doña Rosa sepa. Es hembra. Muy bien, veterinaria Sabina, medir glucosa. Ya vamos a llegar a los complementarios. Temperatura normal. Muy bien, Jai. ¿Puede ser asitis? Sí, puede ser asitis. Puede ser, no lo podemos descartar. Bien, pero es una posibilidad. ¿Cuánto me cobras para ver unos exámenes? No doy consultas online clínicas. Cietológicas, no clínicas. Temperatura y peso. Muy bien. Peso está más o menos igual en peso y la temperatura está normal. ¿Y han estudios hechos previamente? No. Bien, perfecto. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿Qué más le preguntamos? Si no, vamos avanzando. Así le empezamos a revisar. Así, tiene una probabilidad. Hernia. ¿Por qué sería una hernia? ¿Dónde se ubican normalmente las hernias? Síndrome de Cushing. Cambio de tonalidad de voz, sí, puede ser cambios en la función, es que totalmente, la función física, totalmente. Ahí vamos a hablar de eso, muy bien. ¿Tiene dificultad para respirar? No. Lo que pasa es que es un adulto mayor. Los adultos mayores no son tan enérgicos. Doña Rosa es muy sedentaria, el Toby está todo el día acompañándolo, entonces me es difícil que Doña Rosa me diga si tiene intolerancia al ejercicio. Ay, muy buena esa pregunta. Emi Mustidi. Fíjense lo que pregunta, lo vamos a anclar para que ustedes vean. ¿Alguna anormalidad en la auscultación cardíaca? Excelente, excelente. Porque al auscultarlo sí tenemos, por ejemplo, un problema valvular, donde hay un encharcamiento en la circulación sanguínea, se produce un éxtasis circulatorio, o sea, la sangre va más lenta, eso hace y le da tiempo a que se extravase el líquido y un problema cardíaco me puede dar una asitis. Buena pregunta, el de Emily Mustid, pero el corazoncito estaba en la auscultación, estaba todo ok. Toquen la pantalla, queridos, 21,2K, toquen la pantalla, no veo ningún corazoncito elevándose ahí en la pantalla, ninguno, toquen la pantalla. Che, bueno, tengo más de 100 mensajes atrasados, me voy al primero, porque si no voy a ir con mucho delay. Membrana mucosa bien. Peritonitis. Había otros más signos clínicos, no se da normalmente así, pero no hay peritonitis. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Aliento urémico? No, muy bien, Evelyn. No tiene aliento urémico, por lo menos ahora. Vamos a bajar un poquito la música, no sé si se escucha alto. Muy buena esta pregunta de Anita. Muy buena, que nadie la había hecho, o por lo menos yo no la leí. Alopecia bilateral. Pregunta si hay una alopecia bilateral. Totalmente. Cuando hay falta de pelo en forma asimétrica, y esto presten atención porque es importante, toquen la pantalla, compañeros. Cuando hay una alopecia, o sea, falta de pelo, total o parcial, en forma asimétrica, como primer camino diagnóstico, yo pensaría en un hongo, en un ácaro, en un problema de una noxa de piel. ¿Bien? Ahora bien, si hay alopecia simétrica, donde no hay prácticamente prurito, una de las grandes chances es que sea un problema hormonal. ¿Bien? Eso es importante que lo sepan. Siempre los problemas hormonales tienden a ser bilateral. Y los problemas infecciosos, donde hay alopecia, un ácaro, ya sea de los dos tipos de ácaros, me refiero al Sarcoptes o al Demodex, muchas veces no se respeta tanto la simetría, ¿bien? Entonces eso es importante que lo sepan. Muy bien, signo de Godet, muy bien, puede haber signo de Godet. ¿Saben, como dice Marquitos acá, saben lo que es el signo de Godet? Es una muy buena pregunta, ¿por qué? Porque si este perrito se debe a una asitis, a un problema cardíaco, una acumulación de líquido en el abdomen, por los motivos que recién hablamos, va a haber signo de Godet positivo. ¿Qué significa? Muchas veces en el garrón,
se edematiza por un encharcamiento, como hay un pobre retorno venoso, porque el corazón cuando comprime, o sea, cuando se produce la sístole y eyecta sangre en un sentido unidireccional, pero sus válvulas fallan, parte de la sangre se vuelve hacia atrás, entonces frena la que viene, entonces produce un enlentecimiento y se producen, las venas empiezan a ingurgitarse de sangre. Eso hace que se extravase líquido al espacio intercelular. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a edematizarse y muchas veces vamos a ver en los garrones, cuando el problema está bastante avanzadito ya, por un problema cardíaco, vamos a ver que en los garrones, entre el ligamento, entre el tendón del garrón y el hueso de la tibia, que tiene que ver con un surquito, vamos a ver ahí que está gordito, ¿bien? Y si nosotros apretamos, como dijo ahí Marcos, signo de Godet, ¿bien? Se va a ver la fovea digitalis, dicho así en terminología. Y como para que lo entienda doña Rosa, yo aprieto ahí 5 segundos, saco el dedo y se va a quedar marcada la forma de mi dedo. Entonces ahí ya diferenciamos si es inflamación o si es edema. La inflamación no produce signo de Godet positivo, a diferencia del edema, que sí produce signo de Godet positivo. ¿Bien? ¿Se entendió? Pero este perrito no tiene signo de Godet. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, continuemos. Gracias, querido. Muchas gracias por mandarme saludos. Bien. Ya tenemos información. Ya tenemos mucha información. Vamos a repasar. Me dijeron que tiene menos pelo, eso se llama alopecia. Me preguntó si eran simétricas. Sí, totalmente. Es simétrica la alopecia, está igual del otro lado. Abdomen penduloso, me lo dijeron. ¿Qué más me dijeron? Vamos a repasar por las dudas que se me haya pasado algo que ustedes... Ya vamos a ir al análisis de sangre, ya vamos a ir, falta, es un complementario. Gracias, Morita, por estarme acompañando. Nelson, no es hipotiroidismo. Bueno, escuchen, abdomen penduloso, piel fina, alopecia simétrica. ¿Qué más? ¿Tiende a haber algo de enrojecimiento, puede ser? ¿Qué más? ¿Qué otro signo? No hay prurito. No hay prurito. Poliuria polidipsia, muy bien. Poliuria polidipsia. ¿Qué más? Polifagia. Bien. Cola de rata, no me la habían preguntado. No tiene este. Este no lo tiene. O por lo menos todavía no ha llegado a esa instancia. Adulto mayor, muy bien. Distensión abdominal. Bueno, y hay un punto que no me lo dijeron nunca. Muy bien, Steffi, eso no me lo habían dicho. No me lo habían dicho. Fíjense lo que dice Steffi. Venas muy visibles en abdomen. Excelente, excelente signo clínico compatible con hiperadrenocorticismo. Excelente. Se ve la piel finita, que ustedes lo dijeron, está como reseca o reseca o como con caspa o descamativa. Bien. Al tacto la piel es muy finita y al ser finita se empiezan a ver más evidentemente los vasos sanguíneos, las venas, muy bien, como dice ahí Steffi, son muy visibles en abdomen. Excelente. ¿Dolor en palpación? No hay dolor. Abdomen pendulante, exacto. Alopecia bilateral, ya lo dijeron. Y hay algo que no dijo nadie. A ver si me lo dicen. ¿Qué es cola de rata? Muy bien, Caturis, perdón que lo dijeron y yo no aclaré. La cola de rata es cuando el perro comienza a perder el pelo de la cola y se empieza a ver la piel de la cola, y muchas veces se empiezan a marcar las vértebras coxigias, una de otra, se empiezan a marcar, ¿bien? Y la falta de pelo, o hay la piel empieza a tener un pelo por centímetro cuadrado, piel con pelos en forma rala, se le dice acá, no sé cómo se le dice en su país, donde comenzás a ver la piel a través de los pelos, ¿bien? Entonces, una cola que cada tanto le sale algunos pelitos, acá nosotros le decimos cola de rata. Bien, si se puso oscura la piel, bien, pero sí, pero fíjense que en este caso no. La piel oscura muchas veces se da en el hipotiroidismo. Se puede llegar, en una de las causas, ¿no? Que estamos hablando de problemas hormonales, sí puede haber hiperpigmentación de la piel, sí, en el hipotiroidismo.
Síndrome de Cushing. Bien, bien. Hiperadrenocorticismo, que es lo mismo. Muy bien. Pérdida de musculatura. Perfecto. Que ese es un punto importante. Pérdida de musculatura. Frecuencia. Bueno, nadie me lo dijo. Pérdida de masa muscular. Muy bien. Rosario me pregunta si hay hiperpigmentación de la piel. No. Bueno, todos le han dado, la mayoría le han dado el clavo, como se le dice acá. Muy bien. Acá estamos frente a un signo clínico, a un perro con signos clínicos de hiperadrenocorticismo o enfermedad de Cushing. Bien. Acá me dieron un montón de información que es totalmente correcta y la vamos a repasar por última vez. Acá tenemos abdomen penduloso. El abdomen penduloso, ¿por qué piensan que se da el abdomen penduloso? Recién dijeron que se podía hacer asitis. No es por la asitis. ¿Por qué se da un abdomen penduloso? Lordosis. Tiende a haber lordosis, muy bien, puede haber lordosis por una cuestión que se vence la musculatura. ¿Bien? Se vence, ¿qué significa? Que no sostiene el cuerpo, entonces tiende a verse con una forma de lordosis. ¿Bien? Flacidez muscular, perfecto. ¿Por qué vamos a ver abdomen penduloso? Y esto presten atención porque es importante. No es que el perro tiene asitis, o sea, no es que tiene líquido libre en abdomen, no. Sino que en presencia de un Cushing o hiperadrenocorticismo se produce un catabolismo muscular. Recuerden que el cortisol no es anabólico, sino todo lo contrario, es catabólico. Entonces va a haber remoción de proteínas. ¿Y cuál es la mayor fuente de proteínas? Muy bien, Justina, aumenta el catabolismo proteico. ¿Cuál es la fuente del organismo con mayor reservas de proteínas? ¿Cuál es la fuente del organismo, de un perro en este caso, que es la mayor fuente de proteínas del cuerpo? Músculo, muy bien, Emilio, querido. Muy bien, ahí está, Justino, muy bien, Evelyn, perfecto, todo es el músculo. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos frente a un catabolismo proteico impulsado por un hiperadreno, esa masa muscular se va a ver más atrofiada. En este caso, los músculos del abdomen se adelgazan. Los músculos abdominales, los rectos abdominales, los oblicuos abdominales van a estar más flácidos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Como el perro es cuadrúpedo, está en cuatro patas, todo el peso de sus vísceras recaen sobre los músculos rectos abdominales principalmente y los oblicuos. Pero si hay un catabolismo proteico, si hay una pérdida de proteína, una pérdida de masa muscular, esos músculos pierden la tonicidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? El peso de las vísceras va a vencer un poco la tonicidad muscular y vamos a ver un abdomen abultado, como lo vemos acá en la imagen del Toby. ¿Bien? Pero no solamente tiene abdomen abultado, sino que además falta pelo. Si yo sospecho de un Cushing, si yo sospecho de un hiperadrenocorticismo y falta pelo, ¿hay una relación entre la alopecia y el Cushing? Y si es así, ¿por qué se da? ¿Por qué se da una alopecia en Cushing? Muy bien, Emilio, querido. Pero muy bien, está más áspero que talón de indio. Muy bien, Emilio, querido. Arrancar pelo y ver si hay bulbo piloso. Bien, bulbo va a tener, pero cambia. ¿Por qué cambia? Y esto presten atención que es importante. En un síndrome de Cushing, donde el cortisol está elevado, mantiene en fase telógena el pelo. ¿Bien? ¿Recuerdan la fase telógena y anágena? La fase telógena es cuando el pelo se estanca en su crecimiento, no hay más crecimiento de pelo. ¿Y cómo lo vamos a ver en un examen microscópico? En un examen agarramos arrancamos un poquito de pelos y lo ponemos al microscopio, ¿bien? Recuerden que la fase telógena, ¿cómo van a estar las raíces de los pelos en la fase telógena? ¿Cómo van a estar los pelos? La raíz del pelo. ¿Cómo va a estar en la fase telógena? Muy bien, Emilio, querido. En forma de arpón o de lanza. Muy bien. Eso me está diciendo que el crecimiento del pelo está totalmente frenado. ¿Bien? Que es compatible eso con un síndrome de Cushing. Recuerden que el síndrome de Cushing frena
al ciclo del pelo en la fase telógena. ¿Qué significa? El pelo deja de crecer. Hay perros que pierden pelo todo el año, pierden pelo, pero vos vas a ver el manto siempre bien tupidito, bien tapado de pelo la piel. No se ve la piel a través de los pelos, ¿bien? Eso es porque permanentemente se está reponiendo el pelo. Ahora bien, si un perro pierde el pelo, pero no lo recupera porque está frenado en la fase telogénica, y bueno, empieza a aparecer este signo clínico, ¿bien? Ahora bien, en el caso de que el pelo esté en la fase anágena, ¿cómo vamos a ver la raíz del pelo? Si nosotros sacamos y lo miramos al microscopio, a la raíz del pelo, ¿cómo va a estar? ¿Cómo se va a ver anatómicamente la raíz del pelo si está en una fase anágena? Muy bien, Morita, qué grande. En palo de golf, en gancho, excelente, excelente. Si nosotros sacamos el pelo y vemos que en la raíz tiene forma de palo de golf, o sea, con la puntita así doblada así, eso significa que el crecimiento del pelo está activo, ¿bien? En forma de ganchito, como dice ahí Emilio. Excelente. En este caso, el pelo está en forma de arpón, en forma de flecha, en punta de flecha. Excelente. Entonces, ya sabemos que acá está frenado el crecimiento del pelo. Ya sabemos que hay adelgazamiento de los músculos. Ya sabemos que la piel es fina, ¿bien? Que se pueden ver, como dijeron ahí ustedes, se pueden ver los vasos sanguíneos a través de la piel, del abdomen. Ese es un signo clínico característico del hiperadrenocorticismo o Cushing, ¿bien? ¿Qué más? ¿No me han dicho algo que es fundamental, que quiero verlo? No lo quiero decir yo, quiero que lo digan ustedes. ¿Qué otro signo clínico encontramos? Que se puede ver a la inspección clínica. Depósito de calcio, no. Comedones, no. Redistribución de las grasas, no. Flebectasia, no. Ojo y saltado, no. Addison, no. Addison es lo opuesto. Al opuesto del Cushing es el Addison. O hipoadrenocorticismo. Las lagañas, no. Caída de pelo, síndrome de Cushing, hiperpigmentación, no. Bueno, escuchen, se lo voy a decir. Escuchen. A ver si dicen piel fina, opacidad corneal, abdomen abultado, lambido frecuente. No, bueno. Piel reseca, hipertensión. Bien, bueno, perfecto. Escuchen. Cuando el cortisol está elevado, como no es en un Cushing, en forma crónica, ¿no? Cuando el cortisol está elevado en forma crónica, se ve afectada la producción de colágeno. ¿Cuál es la mayor fuente de colágeno del cuerpo? ¿Cuál es la mayor fuente de colágeno en un organismo? ¿Cuál es la mayor fuente de colágeno? ¿Dónde está acumulada la mayor cantidad de colágeno? En la dermis, en la piel. Perfecto, perfecto. Pero también, si bien produce piel fina, ya sabemos que ahí hay una pérdida de colágeno, pero las articulaciones, y esto presten atención porque es importante, las articulaciones también tienen un gran aporte de colágeno. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le saco colágeno a los cartílagos, a las articulaciones, ¿qué va a pasar con esas articulaciones, compañeros queridos? ¿Qué va a pasar con las articulaciones si yo le saco el colágeno a las articulaciones? Artrosis, dolor. Bueno, después se va desgaste, bien. Van a estar debilitadas. Más que inflamación, están debilitadas, ¿bien? Entonces, claro, es como un desgaste prematuro, pérdida de colágeno de las articulaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense cómo está. ¿No ven un grado el animal está plantígrado, se llama. Fíjense como que se le vencen las articulaciones. Fíjense que ahí, el perrito, la articulación, el ángulo, está totalmente distinto a un ángulo normal. Son más paraditos de garrón, le dicen. Parado de garrón, bueno, ahí es porque está la pata hacia atrás, no se puede ver bien. Pero fíjense la parte de atrás, la pata de atrás. No está parado en forma simétrica, está parado en forma asimétrica. Es sentado de garrón y sentado de cuartilla. ¿Bien? Eso ya da otra idea, ya nos da una información clínica más que acá hay debilitamiento de las articulaciones, porque justamente empiezo a hilvanar y empiezo a atar cabos de todo lo que produce el exceso de corticoides en el organismo, que yo lo puedo ver en una inspección clínica. Abdomen abultado, piel fina, pérdida de pelos, debilitamiento de articulaciones, todo eso, y eso, muy bien, eso posiblemente puede derivar en dolor, porque si permanentemente este perrito en su movimiento, las articulaciones son tan laxas, posiblemente se empiece a sentir
incomodidad y dolor. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo bien? Gracias, Miriam, por ese quiéreme. Toquen la pantalla, compañeros. Mirá, llegamos 48, somos casi 200 personas. ¿Cómo no vamos a llegar a los 200K? Si entre todos tocan la pantalla, ¿cómo no vamos a llegar a los 200K? Gracias por esa rosa, querida Dref. Gracias por esas dos rosas. Gracias. Bueno, bueno, ya tenemos un montón de información. Ya tenemos un montón de información. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo ya sospecho de un Cushing por todos los signos clínicos que hemos detallado. Ahora, si realmente es un Cushing, ¿bien? Si realmente es un Cushing, lo relacionamos con poliuria polidipsia. ¿Por qué? Si yo le pregunto a doña Rosa si toma mucha agua, orina mucho y me dice que sí, y con todos estos signos clínicos, cómo hilvano, cómo relaciono el Cushing que yo sospecho con la poliuria polidipsia? ¿Cómo sospecho? O cómo relaciono, mejor dicho, cómo relaciono el síndrome de Cushing con la poliuria polidipsia. Se puede confundir con peómetra. Pero si llega a ser una peómetra así, casi que estamos buscando la pala, ahí está, y casi que se revienta ese útero. Juanpa dice, mucha glucosa se filtra. Buen dato. Entonces ahí ya tendremos una hiperglucemia. Buen dato. Ya vamos a ir para la parte de glucemia. Bien, primero vamos a ver por qué es poliuria polidipsia. Aunque tiene razón, porque hay una relación. El cortisol, y esto es un dato importante, presten atención, el cortisol produce una estimulación constante, crónica y sostenida de la gluconeogénesis hepática. ¿Bien? Entonces, como permanentemente está estimulando el hígado, posiblemente vamos a ver cambios ecográficos en el hígado cuando esto se mantiene en el tiempo y vamos a ver traducido, no solamente en la ecografía, que puede haber hepatomegalia, las enzimas hepáticas pueden estar aumentadas en el análisis de sangre, y no solamente eso, sino que aumenta la glucemia. ¿Bien? Y este es un dato importante. Como permanentemente se está estimulando la gluconeogénesis, formación de nueva glucosa. Gluconeo es de nueva, gluco de glucosa, génesis es formación. Formación de nueva glucosa a partir de la remoción grasa. Fíjense que normalmente un síndrome de Cushing no es obeso, parece obeso, pero no es obeso. La remoción de grasa muchas veces produce cambios a nivel hepático y la formación permanente de glucosa. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Y esto presten atención. Si yo aumento la producción de glucosa, genero una sobreestimulación de los receptores de glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar con esos receptores de glucosa si están permanentemente estimulados por mantener la glucosa alta? ¿Qué va a pasar con esos receptores de las células del cuerpo en líneas generales? Si yo tengo la glucosa alta permanente en el tiempo, ¿qué va a pasar con esos receptores? Pregunta. Resistencia, muy bien, Emilio querido. Hay una insensibilización, se insensibilizan los receptores. ¿Bien? Y eso, ¿qué me pusieron? Se alteran, muy bien. El páncreas trabaja más, muy bien. Hay una resistencia, se saturan. Muy bien, María, se saturan esos receptores. Entonces, ¿qué sucede? Al aumentar esa resistencia, se produce una insensibilización de esos receptores, se saturan esos receptores, entonces ahora es mucho más, necesitas una mayor estimulación de la glucosa para que la célula capte eso, entonces produce una hiperinsulinemia, ¿bien? Y te hacemos trabajar muchísimo más al páncreas. Pero ¿qué sucede a nivel renal? Así no me voy tanto en el tema. ¿Qué pasa a nivel renal? En riñones hay un mecanismo de recaptación de glucosa, ¿bien? Entonces, con una glucosa normal, una glucosa de 80 a 120, normalmente es el rango normal, cuando la glucosa aumenta en sangre en forma crónica y sostenida en el tiempo, el sistema de recaptación de glucosa, porque se filtra en el riñón, se filtra, pero después es recaptado esa glucosa, ¿bien? En el túbulo contorneado proximal se recapta la glucosa que se filtra en el glomérulo, en el ovillo de capilares de la nefrona, ¿bien? En el túbulo contorneado proximal se recapta como que dice, che, esto no se tiene que ir, venga para acá, y se trae la molécula de glucosa.
Pero ¿qué sucederá? Tiene una capacidad limitada. Entonces, si yo le mando una bomba de glucosa llena de moléculas de glucosa, se satura el sistema de recaptación de glucosa. ¿Bien? Entonces va a haber un montón de moléculas de glucosa que no son reabsorbidas y escapan por el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector, chao, se fue. Y recuerden que la glucosa es una partícula osmóticamente activa. ¿Qué significa? Que retiene agua, que atrae el agua. Entonces vamos a tener una poliuria. Va a empezar a orinar más de lo habitual. ¿Qué pasa? Si empieza a orinar más de lo habitual, se produce una deshidratación del animal. Entonces, como un mecanismo compensatorio, el perro ingiere mayor cantidad de agua. Como orina mucho, para forma de compensar eso, toma más agua. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí vamos bien? Es increíble, pasa lo mismo con el ser humano. Sí, totalmente, pasa lo mismo con el ser humano. Abigail, vamos bien, muy bien. Muy bien, Morita. Toquen la pantalla, compañeros. Mirá, somos 200 personas. 64K, una tristeza este like. Toquen la pantalla. Vamos, que llegamos a los 200K. Bueno, y presten atención porque acá hay algo importante. El cortisol elevado afecta la ADH. El cortisol elevado afecta la ADH. La hormona antidiurética afecta la ADH o no la afecta. Totalmente, Rosales, la afecta. Sí, señor, pero por supuesto. Bueno, a todo esto tenemos que sumar que hay receptores a la ADH del túbulo contorneado distal, no, del túbulo colector. Hay receptores donde están las acuaporinas. No sé si recuerdan, las acuaporinas son unos canales que al activar la ADH produce la absorción de agua, o sea, la retención de agua. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de receptores, los 1 y los 2. A nivel de los receptores 2, de las acuaporinas, que son estimuladas por la ADH para retener agua, ¿qué pasa? El cortisol afecta estos canales, ¿bien? Y no los deja trabajar en forma eficiente, ¿bien? Al no dejarlos trabajar en forma eficiente, no retiene el agua que debería de trabajar la ADH común. Entonces pasa de largo las moléculas de agua. ¿Qué sucede con eso? Produce poliuria. ¿Bien? ¿Se entendió? Pobre Toby, le pasan todas totalmente. La vejiga se está llenando constantemente. Cami, te paso una pregunta. ¿Si es relacionado a esto? Sí. Todavía no vamos al tratamiento. Les pregunto yo. ¿Hay hipertensión en hiperadrenocorticismo? Pregunta, compañero. Beth Marvin, gracias por estar ahí acompañándote y sumándote al live. Denle, compartan, queridos, toquen la pantalla, compartan. Ay, se me perdió la pregunta, se me perdió. No, ¿puede generar cálculos en vejiga por el mismo problema? No, tiende a no. Porque cuando la orina es más concentrada, ahí hay más probabilidades de que se formen cristales. Porque la orina está más concentrada, si hay una retención. Pero acá está todo lo opuesto. Bien, entonces, no. Se retiene sodio. Muy bien, Juanpa Roldán. Fíjense lo que dice Juanpa. Yo pregunto, ¿el Cushing produce hipertensión, sí o no? Dice que sí, claro que sí, desde luego. Bien, ¿por qué el Cushing produce hipertensión? ¿Por qué el síndrome de Cushing produce hipertensión? Excelente, muy bien, produce hipertensión. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, que le tomamos la presión al Toby y la tenemos arriba de 150, 160, 170, 180.
Interfiere en la bomba sodio-potasio y vamos a ir, aumenta el sistema RAL, los mineralocorticoides. Ah, muy bien, muy bien. Pai, aprendo más aquí, pero me parece muy bien, Pai, quédate entonces. Se retiene más sodio. Muy bien, María. Excelente, voy a empezar por acá, Como dice nuestra querida compañera María, querida, gracias por eso que me diste la punta del ovillo. Vasoconstricción periférica. ¿Por qué? Porque en un Cushing nos vamos a encontrar con una vasoconstricción periférica. Por el cortisol y contracción arterial, ¿pero por qué? Exceso de norepinefrina, por la adrenalina. Pero todos los perros tienen adrenalina, norepinefrina y por deshidratación. Ahí va. La puede aumentar, pero pego en el palo. Vamos a anclarlo de todas maneras. El cortisol incrementa las catecolaminas como la adrenalina. Bien, en realidad lo que sucede, y esto presten atención porque es importante, en realidad lo que sucede, el cortisol elevado, y esto es importante, el cortisol, pregunta de final, el cortisol elevado produce la sensibilización de los vasos sanguíneos a las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, como les guste llamarlas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Tienen un fuerte poder vasoconstrictor. Entonces, si el cortisol sensibiliza las células de los vasos sanguíneos, al haber una mayor sensibilidad a la misma cantidad de catecolaminas que hay normalmente en circulación, va a haber una vasoconstricción. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a suceder? Es como si yo agarro una manguera y abro la canilla, ¿no? Yo agarro la manguera y va a salir corto la manguera y vas a ver que sale el chorrito a una cierta presión. Ahora bien, si yo aprieto la manguera para que la luz de la manguera quede más chiquita, al mismo volumen de agua, ¿qué va a pasar con la presión que hay ahí adentro? ¿Bien? Al mismo volumen, la presión va a ser mayor, porque el diámetro es más chico. ¿Bien? Eso es importante que lo sepan. Entonces, ¿qué pasa? Como los corticoides, el cortisol elevado, sensibiliza los vasos sanguíneos a las catecolaminas, los vasos sanguíneos responden con una vasoconstricción. Entonces, al mismo volumen, la presión va a ser mayor. ¿Se entendió? ¿O más o menos? ¿Se entendió? Sí. Y antes de responder, hay que me preguntaron, antes de responder, quería decir algo que se me fue. Bien, y esto es importante. Si tenemos un aumento de la presión por una vasoconstricción, tenemos que sumar el aumento de la retención de sodio a nivel renal. Y vos me decís, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el Cushing, el aumento del cortisol, con la retención de sodio? Si la retención de sodio está mediada por la aldosterona. ¿Qué tiene que ver si acá lo que se aumenta es el cortisol? ¿Bien? ¿Qué relación tenemos entre el Cushing y la retención de sodio a nivel renal? Inhibe la opioidrética, que ya lo hablamos, Joaquín, muy bien, la ADH, ya lo hablamos a nivel de los túbulos colectores. El cortisol es un glucocorticoide, no es un mineralocorticoide, es un glucocorticoide. Escuchen porque esto es importante. Toquen la pantalla, compañeros, toquen la pantalla. Mientras yo les voy a contar esta información, toquen la pantalla. Escuchen. En un síndrome de Cushing, como hablamos, hay aumento de la producción de cortisol, ¿bien? Endógeno, o sea, por las glándulas adrenales. Ya vamos a ir a ver cómo se ven las glándulas adrenales en la ecografía, si es primario o secundario. ¿Bien? Bueno, pero escuchen, porque estamos en tema de hipertensión. Así ya cerramos el tema de la hipertensión. El cortisol, que es un glucocorticoide, cuando está en alta concentración en sangre sostenida en el tiempo,
a nivel renal estimula y actúa como un mineralocorticoide, como la aldosterona. Y vos me decís, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Si el glucocorticoide, ¿cómo va a actuar como mineralocorticoide? Bien, en las células renales hay receptores para la aldosterona, que la función de la aldosterona es la retención de sodio a nivel renal y como es una partícula osmóticamente activa, me atrae agua. Entonces eso me hace aumentar la presión. Bien, hasta ahí todo genial, todo bonito. Pero el cortisol, cuando está elevado y esta estimula a nivel de la célula tiene un mecanismo, como tiene similar actividad al mineralocorticoide, hace una actividad similar a la aldosterona, la propia célula renal tiene un mecanismo para anular la acción del cortisol como mineralocorticoide. ¿Bien? Es un mecanismo que tiene de defensa, si lo queremos llamar de alguna manera, que no deja que el cortisol actúe como un mineralocorticoide. ¿Bien? Pero ese mecanismo tiene un límite. ¿Bien? Es limitado ese mecanismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un exceso de cortisol, si hay una gran cantidad de cortisol, saturo ese sistema y el cortisol empieza a actuar como mineralocorticoide. ¿Bien? Entonces, el cortisol elevado me va a empezar a retener sodio a igual que la aldosterona. Y como se mantiene en alta concentración sostenida en el tiempo, me genera una permanente retención de sodio, por ende, retención de agua, por ende, aumenta el volumen. No solamente aumenta el volumen, sino que los vasos sanguíneos son más pequeños. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Qué va a pasar con la presión arterial, compañeros? Se va a las nubes. ¿Bien? ¿Se entendió? Sube, totalmente. Totalmente. Jai, excelente. Gracias, querida Jai, gracias por estar ahí. Toquen la pantalla. En pocas palabras, el cortisol hace desastre en el cuerpo, compañeros. Desastre. Por la poliuria. Como toma mucha agua, no solamente orina mucho, sino que además retiene. Hace las dos cosas, María. Dice, se entendió, pero me falta mano para anotar. Bueno, escuchen porque esto es importante. Escuchen. ¿Qué signos clínicos produce la hipertensión? ¿Qué signos clínicos produce la hipertensión arterial? Ah, muy bien, Emil. Gracias que me escribiste esto, lo vamos a anclar, porque después tenemos que hablar de esto. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a hablar, no se me tiene que pasar eso. Gracias ahí, Emilio, por estar ahí, si no me olvidaba. Desprendimiento de retina. Sí, sí, puede ser. Al comienzo pasa que ella está más avanzado, pero bien lo que dice Napoleón. Napoleón, bien digo. Bien, es un signo clínico. Tiene razón. Al comienzo pasa que ahí ya está bastante avanzadito para que la hipertensión produzca desprendimiento de retina. Un signo clínico de la hipertensión, porque la hipertensión es bastante silenciosa, compañeros. Es bastante silenciosa. Muchas veces un perro puede pasar gran cantidad de tiempo y no hay signos clínicos de hipertensión. ¿Bien? Pero, si hacemos una revisión oftálmica, donde podemos hacer un fondo de ojo, le ponemos una gotita de un midriático y podemos hacer fondo de ojo, en la retina son vasos muy sensibles a los cambios de presión. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un aumento sostenido de la presión arterial, muchos vasos retinianos, que son muy chiquititos, muy finitos, se rompen. ¿Bien? Entonces, vamos a tener pequeños focos hemorrágicos en los vasos retinianos. Como dijo ahí, y eso con el tiempo puede llegar a lesionar el cristalino, como recién dijeron ustedes. Excelente. Si ustedes quieren, por ahí, si no tienen la imagen, yo acá no se las puedo mostrar porque no me deja TikTok poner más de una foto. Antes las podía cambiar, ahora no las puedo cambiar. Ponen o le piden a la inteligencia que le haga una comparación gráfica entre una retina de un perro de un ojo normal y una retina de un ojo de un perro con hipertensión. Van a ver cómo hay pequeños focos hemorrágicos, que eso es un signo característico de la hipertensión arterial. ¿Bien?
¿Qué sucede? Si hay, ahora volvemos al tema del riñón, ahí lo que me dijo a mí, lo que se me estaba pasando. Toquen la pantalla, compañeros, somos 200 personas. ¿Cómo no vamos a llegar a los 200K? Toquen la pantalla. Presten atención porque esto es importante lo que viene a continuación. ¿Qué sucede a nivel de las nefronas con la hipertensión arterial? ¿Qué sucede con las nefronas? Recuerden, la unidad funcional del riñón, las nefronas, compuesto por el glomérulo, túbulo contorneado proximal, la ADGN, túbulo contorneado distal. Una nefrona, ¿bien? Unidad funcional renal. Daño glomerular. Bien. ¿Qué mecanismos pone en juego la nefrona para que inicialmente la hipertensión no dañe la nefrona? Recuerden que las nefronas necesitan funcionar para filtrar en forma eficiente la sangre y eliminar los desechos del cuerpo, necesitan trabajar bajo cierta presión arterial. Ni mucho ni poquito, ¿bien? Necesitan un cierto rango, moverse en un cierto rango de presión, ¿bien? Muy bien, muy bien. En realidad no es una vasodilación, no, al revés. Pero Lautaro tiene razón, nada más que le pifió un poquito. Fíjense. Recuerden que tenemos, gracias, ahí Cristian, gracias por los regalos. Muchas gracias, toquen la pantalla, compañeros queridos, toquen la pantalla. Escuchen, ahí Lautaro dijo vasodilatación arterial del aferente. Ah, me lo hice en signo de pregunta. Bien, en realidad es al revés. Es una vasoconstricción de la arteriola aferente. Aferente lleva la sangre al glomérulo y la eferente es la que sale. Bien, aferente entra, eferente sale. Entonces, ¿qué pasa? Si la aferente, o sea, la que ingresa sangre al ovillo de capilares, o sea, el glomérulo, que es la que produce, ahí se produce la filtración, ¿bien? Que recién dijimos, dame un minuto que TikTok me pide una verificación. Perfecto. Bueno, escuchen. La arteriola aferente, que es la que lleva sangre al glomérulo, al ovillo de capilares, si lleva mucha presión, los rompe, los destruye. ¿Bien? Entonces, como un mecanismo, si está pasando mucha sangre, mucha presión, ¿qué va a pasar con la aferente para que baje esa presión? Vasoconstricción. ¿Bien? Imagínense, si yo le estoy mandando mucha sangre al glomérulo para que filtre, como un mecanismo compensatorio, hay una vasoconstricción de la aferente. Le cierro el grifo, cierro la entrada, entonces hay una vasoconstricción, entonces pasa menos sangre. ¿Bien? Eso hace como un mecanismo inicial compensatorio al aumento de la presión y le cierro el grifo. Así dice el riñón. Está llegando mucha sangre, me va a terminar rompiendo el glomérulo. Bueno, achiquemos el vaso sanguíneo. ¿Bien? Hay una vasoconstricción transitoria de la aferente para que no me destruya el glomérulo. ¿Bien? El problema de todo esto, compañeros, y esto presten atención que es importante, este mecanismo tiene un límite de tiempo. ¿Bien? No lo puede hacer en forma crónica y sostenida en el tiempo. Tarde o temprano, si no se regulariza la presión, ese sistema empieza a fallar, empieza a ser deficiente, pierde eficiencia. Entonces, tarde o temprano, si yo no regularizo la presión arterial, esa arteria aferente deja de tener una vasoconstricción, pierde la capacidad de esa vasoconstricción y me termina aumentando la presión intraglomerular. Y el glomérulo se aguanta un tiempo, pero después se termina rompiendo. Se termina reemplazando por tejido de cicatrización y es irreversible, compañeros. Si se me rompió una nefrona, esa nefrona ya no funciona más, ni va a funcionar más. ¿Bien? Un riñón está compuesta por miles de nefronas, miles y miles de nefronas. ¿Bien? Entonces, no hay problema, las otras siguen funcionando. El problema es que con el tiempo se me empiezan a apagar las nefronas. Se me apaga una, se me apaga otra, se me rompe otra, esas no vuelven a funcionar nunca más. Y el problema es que las otras nefronas baja la tasa de filtración glomerular. Muy bien, Marcos, querido. Gracias por ese dato. Anoten eso, baja la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué pasa? El resto de las nefronas tiene que laburar el doble. Porque no solamente tiene que hacer su trabajo, sino que tiene que hacer el trabajo por las nefronas que ya no están más.
¿Bien? Y ahí, compañeros, es el comienzo del fin del todo, porque nos empezamos a meter en una enfermedad renal que cuando no llega a eliminar bien la urea, creatinina y metabolitos de desechos, y ya no es compatible con una buena calidad de vida, entramos en una falla renal. Al comienzo es una enfermedad, porque el riñón se enferma, y después termina siendo una falla renal. Al comienzo, ahí como dice Marquitos, es una ARC, enfermedad renal crónica, y que eso evoluciona a una falla renal crónica. ¿Bien? ¿Y qué sucede? Cuando se rompen el ovillo, cuando se lesiona, se rompe el ovillo de capilares, empiezan a escaparse proteínas. ¿Cuál es la principal proteína que se escapa por filtrado glomerular cuando hay un daño renal? ¿Cuál es la proteína? La principal proteína. Muy bien, ¿qué? Todas, muy bien, la albúmina. Muy bien. Están todos muy ásperos. Excelente, la albúmina. Excelente. ¿Y por qué la albúmina y no otra proteína? ¿Por qué se pierde la albúmina? ¿Por qué se pierde principalmente la albúmina? Si la sangre tiene un montón de proteínas. Muy bien, por el tamaño. ¿Quién fue el primero que lo dijo ahí? Kevin. Muy bien, Kevin. Por el tamaño. Es una de las proteínas más pequeñitas que hay en circulación. Entonces, por una pequeña rotura del glomérulo, ya es suficiente para que se me escape una proteína de albúmina, una proteína sanguínea, que es la albúmina. Entonces, si yo le hago un análisis de orina, ¿cuántas cruces van a aparecer en orina? ¿Cuántas cruces de proteínas? Muy bien, Marco, va a haber proteinuria. Muy bien. 3, 4, 300.000 cruces va a haber. Muy bien, 3 o 4, eso es mucho. A tope. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, vamos a dar vuelta a la hoja. ¿Cómo diferenciamos si es un hiperadrenocorticismo primario o secundario? La densidad urinaria va a estar baja. Muy bien, Lautaro. Por una poliuria. Bien, entonces la densidad baja. Bien. Juanpa dice por ecografía. TAC también. La CTH, ecografía. Prueba de dexametasona. Ecografía y prueba de dexametasona. Sí, totalmente. Esto es lo que normalmente se hace en la clínica práctica. Bien. Bien. ¿Qué tipos de Cushing conocen? Me quedan 15 minutos, compañero, y me retiro. Me quedan 15 minutos y me retiro. 123, tenemos que llegar a los 200, 250. Somos 220 personas casi. Primario, secundario y iatrogénico sería. Primario, iatrogénico, primario y secundario. A ver, iatrogénico, hipoficiario y adrenal. Bueno, sí, indica bien. Sí, es una forma. Ahora me gustó más. Pero tiene razón ahí la compañera, pero me gusta más este. Primario, secundario y iatrogénico. Iatrogénico, para que lo entienda doña Rosa, es cuando hay un tratamiento o una administración de corticoides en forma exógena, que eso eleva los niveles de cortisol y no deja trabajar en forma eficiente a las adrenales en la producción de cortisol, mantiene permanentemente elevado y produce todos estos signos clínicos. ¿Bien? Eso es iatrogénico, por una administración elevada de corticoides en forma exógena. ¿Bien? Sacando el iatrogénico, porque acá nadie le hizo nada al Toby, nadie le puso corticoides, podemos tener un Cushing primario o secundario. Primario es cuando el problema está en las propias glándulas adrenales. Y secundario cuando es pituitario o de la hipófisis, que hay una permanente liberación de ACTH, adenocorticotrofina, en forma constante en el tiempo, donde no existe el feedback negativo. ¿Bien? ¿Qué significa que sea primario? ¿Bien? Que el problema está en las propias glándulas adrenales. ¿Bien? En humanos se llaman glándulas suprarrenales, ¿bien? Porque están por arriba. Como el hombre es bípedo y las glándulas están por arriba del riñón, se llaman suprarrenales. Bien, supra, está por arriba. Pero como el perro es cuadrúpedo,
Las adrenales están por adelante del riñón, entonces se llaman adrenales, pero en realidad es la misma glándula, nada más que le ponen distinto nombre, pero es la misma glándula. Bien, ahora bien, ¿qué sucede? Si por alguna razón, estas glándulas adrenales empiezan a producir cortisol de manera constante, desproporcionada, sin un mecanismo de control por parte del organismo, sin un problema, ¿qué sucede? Se hipertrofia, se agranda, muchas veces a la ecografía se ven neoplásica, está agrandada esa glándula, porque está permanentemente reproduciendo esas células, cada vez se hace más grande, se inhibe la apoptosis celular, el mismo células tumorales inhiben la apoptosis, entonces las células no se mueren, y no solamente eso, sino que se desregula el control, la mitosis de esa célula. Una célula cancerosa se reproduce permanentemente, se divide, y no hay apoptosis celular. Entonces, se divide mucho y no se mueren las células viejas. Entonces, no tiene control por parte del organismo. Entonces, se empiezan a reproducir, a dividir, perdón, y cada vez hay más células y producen a mansalva, sin control de la ACTH, son insensibles a la ACTH, a la adenocorticotrofina, entonces producen cantidades industriales de cortisol. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Es muy raro que se genere. Normalmente la primera causa de la primaria es una neoplasia, ¿bien? Es la causa más común de Cushing primario, una neoplasia. Pero es raro que se produzcan neoplasias en las dos glándulas en simultáneo. Es muy raro. Normalmente puede ser una izquierda o la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una glándula que se hace neoplásica, que se agranda, ¿qué va a pasar con la otra? ¿Qué pasa con la otra glándula? Se atrofia. Totalmente, se achica. Muy bien, Emilio, querido. Totalmente. No, se hipertrofia, no. Hipertrofia, no. Es atrofia. Hipertrofia que se agranda. Atrofia es que se achica. ¿Por qué se achica? ¿Por qué? Porque ese cortisol elevado hace que a nivel del cerebro, de la hipófisis, de la glándula pituitaria, que es la que libera la ACTH, como hay gran cantidad de glucocorticoide, de cortisol, no libera porque es un feedback negativo. ¿Qué significa? Libera la ACTH, le dice a la glándula, che, producí porque hay poco cortisol. Cuando se eleva el cortisol, la pituitaria dice, no, ya hay mucho cortisol, dejo de producir ACTH. Es un feedback negativo. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Cuando ese cortisol está elevado, sostenido en el tiempo, se inhibe completamente la liberación de la ACTH. Entonces la otra glándula que funciona bien, nunca le llega la información y pasan meses y meses y no hay información, no hay liberación de ACTH para que produzca cortisol. ¿Bien? Entonces se termina atrofiando. La normal, la que funcionaba bien, ya empieza a dejar de funcionar porque está totalmente atrofiada. Entonces, en una ecografía abdominal, en el caso de un Cushing primario, es esperable encontrar un agrandamiento del tamaño normal de la glándula adrenal, que está neoplásica principalmente, y una atrofia o un achicamiento o un adelgazamiento, como quieran llamarlo, de la glándula adrenal que está funcionando bien o que estaba funcionando bien. ¿Se entendió? Muy bien. Muy bien, perfecto. Bien, ahora mi pregunta es la siguiente. En un tumor de las adrenales normalmente evoluciona en un Cushing, ¿bien? Puede darse que se eleve también por una cuestión neoplásica, se eleve la producción de aldosterona, o solamente se produce el aumento del cortisol y la aldosterona no. Vicky, no. Se trata. Bueno, ahí me hicieron que sí, pero la respuesta, en general, la aldosterona no sufre cambios. Y vos me decís, pero ¿cómo puede ser? Si es neoplásica debe producir todo, el cortisol y la aldosterona. Y la verdad es que no. La verdad es que no,
Porque en la corteza de la adrenal se produce el cortisol. Por eso se llama cortisol. Porque se produce en la corteza de la adrenal. ¿Bien? Pero hay distintos sectores en la corteza. Hay sectores donde se produce el cortisol y sectores de la corteza, de la corteza adrenal, donde se produce la aldosterona. ¿Bien? Pero las células que producen el cortisol, que están en la corteza, que se encargan de producir el cortisol, viven en una mitosis muchísimo más elevada que las células donde se produce la aldosterona. Entonces hay más probabilidades con el tiempo de que haya errores en la copia del ADN, donde el ADN está más expuesto a sustancias cancerosas, ¿bien? Donde es más fácil que haya errores por copia permanente y sostenida en el tiempo, a que se generen cambios mutagénicos en ese tipo de células. Entonces es mucho más probable que se genere un tumor en las células que producen el cortisol que en las células que producen la aldosterona. ¿Bien? ¿Se entendió? Dice, ay, se me escapó lo que dijo Adrián. Adrián no, Emilio. Y las células justaglomerulares son las que producen la aldosterona. No, las justaglomerulares, que son renales, producen la renina. Sistema RA, renina, angiotensina, aldosterona. La renina la producen los riñones, eso de nivel hepático, después se produce la angiotensina 1, después se produce la angiotensina 2, muchas veces en pulmón, entre otras células, no es la única, pero se produce en pulmón. Y la angiotensina 2 es la que viaja por sangre a las glándulas adrenales, a la corteza, donde se estimula ahí la producción de aldosterona. ¿Se entendió? Queridos, me quedan 5 minutos y me retiro. Toquen la pantalla, queridos. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Tratamiento, ya hay tratamiento. Dice, bueno, basta de hablar del coaching, decime qué hago. Cállate un poco, deja de hablar tanto de eso, decime el tratamiento. Bien. Vamos al tratamiento. Muy bien, Carlos. Muy bien. Bien. Este es el tratamiento de primera elección en el control del Cushing. ¿Bien? No hablamos nada de la prueba de supresión de dexametasona. Bueno, quedará para el futuro. No hablamos nada de eso, que es importante. Bueno, vamos con el tratamiento porque si no, no llegamos. Escuchen. Trilostano. El trilostano es la droga de elección para el tratamiento de un Cushing. ¿Bien? ¿Qué sucede? El trilostano es una droga que inhibe en forma reversible, inhibe a nivel celular de la corteza de las adrenales el paso enzimático para formar el cortisol. ¿Bien? Inhibe el desarrollo o la formación a nivel celular de la corteza, inhibe que se forme el cortisol. ¿Bien? Entonces, se le da la dosis correcta, si mal no recuerdo que es 1 o 2 miligramos kilo, pero por las dudas chequenlo. Hola, Mariel Guzmán, gracias por estarme acompañando. Muchas gracias por estar acá acompañándome. Entonces, de esta manera, controlamos la producción sin control de cortisol. ¿Bien? Hay que ver la dosis correcta porque lo podemos llevar para el otro lado. Lo podemos llevar de un Cushing, lo llevamos a un Addison iatrogénico. ¿Bien? Porque no, le vamos a anular la producción de cortisol. Y es importante el cortisol. Tiene millones de funciones que son fundamentales. El problema es cuando está en altas concentraciones en sangre sostenidas en el tiempo. Ahí hacemos desastre en el perro, pero eso no significa que no deba estar. Tiene que estar en forma controlada. Entonces, con el trilostano es una de las opciones principales en el control de esta enfermedad. ¿Bien? Totalmente, Abigail. El trilostano no es gratuito, seguramente va a traer problemas, ¿bien? Ahí tenemos que ver si usamos protectores gástricos, protectores hepáticos, porque recuerden que ese hígado
está comprometido porque está con una gluconeogénesis permanente y sostenida en el tiempo, eso me lleva a una hepatomegalia, me lleva a una remoción de grasa, acumulación de lípidos dentro de los hepatocitos, dificultando la funcionalidad hepática, van a estar aumentadas las enzimas hepáticas, entonces tenemos que ver cómo cuidar ese hígado. ¿Bien? Bueno, por un lado, controlamos con el trilostano, pero, ¿cómo trabajamos o cómo ayudamos a ese perro que tiene hipertensión? Yo necesito cuidar esos riñones, compañeros, porque si yo le controlo el Cushing, le controlo el cortisol, pero se me detonó el riñón, nos quedamos sin Toby. ¿Cómo cuidamos el riñón? Emilio, intervalo de trilostano, se da cada 24 horas. Un antihipertensivo, bien, bien. ¿Y cuál podemos utilizar? ¿Cuál podemos utilizar? El que normalmente en la clínica general, un Pril, ¿bien? Particularmente a mí, Napoleón querido, particularmente a mí me gusta el Benacepril, ¿bien? Particularmente yo utilizo el Benacepril. El Benacepril es un vasodilatador, ¿bien? Recuerden, amlodipina, sí, normalmente en gatos anda muy bien y es el de la acción. Se puede usar en perros, pero particularmente yo, acá ya entra las individualidades de cada colega, particularmente yo prefiero el Benacepril, ¿bien? ¿Qué es lo que produce? Una vasodilatación periférica. Entonces, ¿qué genero si yo produzco una vasodilatación periférica? Si hay una presión elevada por aumento de volumen, por la retención de sodio, si hay una vasoconstricción por la sensibilización que produce el cortisol a las catecolaminas en los vasos sanguíneos, lo que genero es que se vasodilate. Entonces, a una cierta presión sanguínea, si yo le aumento el diámetro del vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar con la presión? Baja la presión, compañeros. ¿Bien? Entonces, ayudo a ese riñón, a esa arteriola aferente que se tiene que mantener en vasoconstricción permanente por el aumento de la presión. Si yo produzco una vasodilatación periférica con la ayuda de un Pril, esa arteriola aferente la dejo descansar un poco, compañeros, y aumento la vida útil de ese pobre riñón que venía sufriendo durante mucho tiempo con ese cortisol elevado. ¿Bien? ¿Se entendió?